daremos inicio con la charla Las 4 dimensiones de tu dataverso a cargo de Erika Contreras, líder comercial en capacidades analíticas en Cala Analytics. Erika es ingeniera de la Universidad Pontificia Bolivariana. Lleva más de 10 años en el área comercial y alrededor de 4 años en venta consultiva, lo que le ha permitido apoyar a las empresas a tomar decisiones estratégicas sacando el máximo provecho de sus datos. Bienvenida, Erika. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Y bueno, bien lo dices, vamos a iniciar este segundo día del Cala Festival con este tema tan interesante que son las 4 dimensiones de tu dataverso, donde vamos a descubrir cómo todos los datos se convierten en un tesoro del cual podemos sacar un provecho muy, muy importante para lo que es los problemas de negocio, sobre todo en organizaciones, en donde se maneje varios tipos de datos en diferentes lugares. Por eso lo llamamos dataverso. Bueno, vamos a hacer un recorrido. Primero vamos a hablar de las capacidades analíticas, vamos a entrar en contexto de por qué hablamos de ellas. Vamos a entender cuáles son las 4 dimensiones, 4 etapas que intervienen junto con ellas y vamos a revisar un caso de uso para entender mucho mejor cómo es que este 4D nos va a servir tanto y tiene que ver con nuestros datos en cada una de las organizaciones, independientemente de qué tipo sea. ¿Qué son y por qué hablamos de capacidades analíticas? Las capacidades analíticas es todas esas formas que tenemos y maneras de poder encontrar en contexto y poder desarrollar, digamos, todo lo que tenemos, pero ojalá extrayendo cada vez para mejorar y para poder tener en cuenta, discúlpenme, tener en cuenta todo lo que nos ayuda a generar valor. ¿Por qué hablamos de capacidades analíticas? Las capacidades analíticas que hayan dentro de las empresas van a tener estas dos situaciones que una interviene junto con la otra. Va a haber un impacto analítico. Sí, no. Va a haber un impacto analítico y si este impacto analítico junto con la madurez se va desarrollando, pues va aumentando. La madurez analítica habla de todas esas fortalezas que tienen todo lo que influye dentro de estos procesos, como son las personas, asimismo los procesos, lo que son herramientas y los datos que pues nos sirven para todo este desarrollo de todos los problemas que tenga el negocio o la organización. Y el impacto va a ir aumentando, logrando todos estos resultados que se van integrando junto con estas 4 interacciones. Un segundo, por favor. Bueno, acá podemos ver que es muy importante tener en cuenta cómo se ha ido desarrollando y que hoy hay muchas posibilidades de mejora o muchas posibilidades de poder empezar a hacer estos cambios. Como pueden notar a nivel mundial, pues hay lugares donde han desarrollado o se han hecho más cosas de este tipo, han desarrollado más sus capacidades analíticas y acá en lo que es Latinoamérica hay mucho potencial, entonces tenemos mucho por hacer, mucho por recorrer y justamente acá podemos ver los resultados que podemos lograr si desarrollamos estas capacidades analíticas. Este recorrido nos puede indicar cómo podemos nosotros impactar de manera positiva cada vez que vamos desarrollando las capacidades analíticas. Si estamos muy abajo, si no hemos hecho pues mucho, si no hemos logrado mucho, pues podemos decir que estamos rezagados. Es decir, nos faltaría mejorar y podríamos obtener más del 61%
de provecho si llegáramos a lograr esto. Igualmente, ya si somos seguidores, pues podríamos obtener más de 36. Cuando llegamos a ser exploradores, nos faltaría ese 21 y los líderes son quienes ya han logrado poder obtener, abstraer y sacar todo el provecho de las capacidades analíticas. Acá la pregunta muy importante, y es la que pretende Cala, es saber en qué etapa se encuentra cada una de estas organizaciones, en qué etapa te encuentras tú. ¿Y qué puede seguir? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo las podemos potencializar, optimizar, mejorar? Y definitivamente nuestro interés y lo que queremos pretender a través de este proceso de 4D es acompañarlos a construir las capacidades analíticas independientemente del tipo de negocio o el tipo de organización que sea. Hay 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones, y por eso lo llamamos 4D, son las que intervienen y creería yo que en todo tipo de organización están. Son las personas que definitivamente existimos para ejecutar todas las estrategias que a nivel de analítica puedan surgir. Están los procesos para buscar justamente que sean efectivos, eficientes, que así las organizaciones puedan lograr sus objetivos de manera, ojalá, mucho más pronta, mucho más organizada. Las herramientas y la tecnología hacen parte importante porque pues, podemos decir que tenemos datos en la nube, datos en servidores, que usamos ciertas herramientas, que tenemos, por ejemplo, un CRM, un ERP, pero a veces estos datos no se encuentran o existen en diferentes lugares, por eso lo llamamos dataverso, y asimismo entonces no podemos en muchas ocasiones sacar todo ese provecho, y por eso también lo llamamos un tesoro, sacar el provecho de estos datos y poderlo poner al servicio de estas mejoras continuas que muy seguramente todos tenemos. Y los datos, pues, son los que generan el valor, es nuestro tesoro, a lo que nosotros le llamamos ese tesoro por descubrir o por explotar. Listo. Tenemos 4 etapas. Junto con esos 4 procesos hay 4 etapas. Vamos a hacer un discovery, que es el descubrimiento. Vamos a encontrar dónde están estos datos. El deep dive es la forma de profundizar un poco, de realmente revisar en dónde están, cómo están distribuidos. El design es justamente diseñar a medida. Y el deploy es ya cuando vamos a desarrollarlo, vamos a llevarlo a cabo. Les voy a hablar un poco más de cómo estas 4 dimensiones con las 4 etapas interactúan entre sí y nos sirven para tener, como pueden ver acá, un menú de posibilidades. Lo llamamos como un menú porque así como llegamos a un restaurante, a veces pedimos, digamos, un combo según nuestros gustos o nuestras necesidades, lo mismo pasa en una empresa. Si nosotros tenemos muchas personas que están llevando datos, están construyéndolos, están capturándolos, tenemos, por ejemplo, esos datos, podemos decir que trabajaríamos personas y datos y haríamos un proceso. Si queremos que todo se haga y se revise, podríamos usar los 4, personas, herramientas, datos, procesos, y junto con eso ir haciendo este recorrido. Les decía del discovery, que es como ese descubrimiento, cómo podemos entender cómo está conceptualizada la empresa, la organización, y a través de un IMA, que es un índice de madurez analítica, podemos revisarlo desde todos los aspectos. Del IMA voy a hablar un poco, pero sí los invito a que en la última charla que tenemos hoy la profundicemos aún más. Y como pueden ver, todos esos chulitos pues nos pueden decir qué podemos, qué no podemos, qué queremos hacer. Y en medio del design y deploy, ustedes pueden ver que hay un roadmap analítico, y es justamente esa la ruta que quisiéramos recorrer, ojalá en conjunto, para poder potencializar, mejorar, son todos esos modelos que pueden ser de analítica descriptiva, analítica predictiva, prescriptiva e incluso inteligencia artificial, ¿por qué no?
Les decía que el IMA, que es el índice de madurez analítica, es una herramienta que podemos usar para entender cómo está nuestra empresa, nuestra organización. Definitivamente podemos acá revisar las personas, los datos desde alguna evaluación, ¿sí? Que pueden encontrar pues, en nuestra página, pero no quiero como darle tanto acá énfasis a esto, quiero que lo revisen en nuestra siguiente charla, pero es muy importante justamente para poder saber cómo estamos con respecto incluso a nuestro entorno. Ejemplo, si soy una empresa de alimentos, este índice de madurez analítica me permite ver también cómo estoy con respecto a el resto de empresas que sean de alimentos. Y así, igualmente en otro tipo de organización, independientemente de cuál sea. ¿Y por qué hablamos de este roadmap analítico y por qué es tan importante? Como pueden ver, hay 3 elementos ahí que se conjugan, que están al mismo tiempo, pero que nos sirven mucho para poder llegar a una finalidad o una meta. Es la visión o la estrategia que tenga la compañía, hacia dónde se quiere dirigir, qué es lo que quiere hacer, el diagnóstico de esas capacidades que tienen en este momento a través de entrevistas, de un índice de madurez analítica, en fin. Y esos retos y oportunidades que hay frente al sector. Todo lo que yo quiero hacer, cómo quiero protagonizar, cómo quiero verme frente al público, frente a los clientes, frente a la competencia e incluso cómo puedo hacer unas mejoras internas. Y bueno, para eso, qué mejor que mostrar un caso real, un caso en el cual hemos hecho todo el menú, como les decía, las 4 dimensiones, las 4 etapas, y así mostrar cómo así, perdón la redundancia, cómo esto mejora y puede proporcionar todo lo que ese cliente en especial requería para poder mostrarse aún mejor de lo que era. Este caso de uso es con Oreca, estos son hoteles, restaurantes y cafeterías, y justamente es una atención muy dada al cliente, una atención que necesita muchísimo que el cliente vea todo lo que esta empresa quería proporcionarle para que se sienta a gusto, se sienta bien atendido y finalmente pues es el centro en este caso, ¿sí? Y como lo pueden ver acá, está dirigido hacia el servicio al socio, donde hay un conocimiento de todas sus necesidades, de lo que quiere, hacia dónde va a ir, justamente por eso hablamos también de predecir, prescribir, cómo podemos hacer que el cliente a futuro también encuentre esas cosas que le gustan y las encuentre ojalá prontamente. Podemos anticiparnos a esos comportamientos de manera pues comercialmente hablando, por eso esas áreas son tan importantes. Encontrar esa salud financiera porque evidentemente cuando predecimos los consumos, podemos optimizar los costos, podemos tener en cuenta insumos, podemos tener en cuenta todos estos aspectos que van de frente al cliente, al socio en este caso, pero asimismo que impactan internamente. Y bueno, pues ojalá mitigar, reducir todos los riesgos posibles para que optimicemos pues nuestro negocio. En el caso de Oreca, de hoteles, restaurantes y cafeterías, es muy importante tener en cuenta todo lo que es integral y sea obviamente el negocio en sí para el cliente como tal, como es el conocimiento y la satisfacción del cliente, algo muy importante, como es el revenue management, como son las operaciones, como es la gestión de personal y la gestión de activos. Al frente y en correspondencia podemos visualizar cómo podemos también hacer estas mejoras a través del análisis de datos, a través de todo lo que es modelos predictivos, prescriptivos y demás. Entonces podemos segmentar y hacer una predicción y recomendación para que el cliente encuentre más a la mano todo lo que requiera. Escenarios también que sean apropiados,
¿sí? Que sean horarios, por ejemplo, que sean más adecuados en su menú, la parte de hotel, lo que es ocupación, optimizar y gestionar los insumos. Todos pues llegamos a veces a un restaurante y tenemos ciertos gustos, entonces pedimos a veces siempre el café de alguna forma o pedimos algún acompañante para ese café. Y justamente el hecho de poder entender al cliente, y más aún si es un socio o un cliente recurrente, poderle ofrecer de mejor manera esto. La continuidad de estos servicios y obviamente el tema de el personal, tanto interno como externo. Hablo de interno, de nuestro cliente interno, porque es finalmente el que va a atender al socio, el que está uno a uno en ese momento y quien tiene muchas posibilidades de reunir ahí esa información. Entonces, también podemos hacer ese análisis de personal para que todo se dé en conjunto con los servicios, con lo que es la parte de infraestructura, etcétera. Y bueno, pues un mantenimiento predictivo en cuanto a gestión de activos. ¿Por qué? Porque pues evidentemente son locaciones, si es hotel pues son habitaciones, si es la cafetería pues tiene mesas, está la parte de restaurantes, etcétera. O sea, todo esto es muy importante porque definitivamente también es lo que nos permite tener toda esa capacidad de hacer, ojalá, todo preventivamente y no seamos reactivos. Ejemplo, tengo el ascensor próximo para hacerle mantenimiento, pues tengo que estar muy atento a que no sea un problema eventual, sino que nunca se note esto ni afecte al cliente. Faltan las preguntas. Bueno, en el recorrido que hicimos en este proceso, en este caso de uso, podemos ver que fue muy particular y eso es lo importante. Nosotros tratamos de que sea muy propio para el cliente, por eso evaluamos todo lo que ese cliente en particular necesita a través de un diagnóstico, a través del índice de madurez analítica. En este caso particular hicimos entrevistas a cada una de las áreas, determinando qué es lo que requerían, qué querían, cómo lo querían. Hicimos una auditoría de datos porque evidentemente es muy importante tener en cuenta los datos para poder entender qué ha pasado, ¿sí? Todos los antecedentes, qué está ocurriendo en este momento y así poderlo llevar a predecir y por qué no prescribir. Sensibilizando también estas oportunidades en la industria, en el área específica, en lo que a ellos les hace sentido, les hace ruido, que es justamente la atención al cliente. Vuelvo y repito, son hoteles, restaurantes, cafés, entonces asimismo el servicio es supremamente importante. Haciendo un planteamiento inicial, nosotros pues hacemos un recorrido a través del 4D con las 4 etapas y hacemos un planteamiento inicial. En este caso, para este cliente específico, inicialmente obtuvimos 50 modelos entre todas las diferentes analítica de datos, ¿sí? Prescriptiva, predictiva, etcétera. Y de esos 50, cuando hicimos una confirmación, porque adicional nosotros tratamos de que el cliente sea quien diga, sí me gusta, me hace ruido, esto no, vámonos por este camino, fuimos reduciéndola hasta 20 proyectos. Estos 20 proyectos que son modelos y demás, son los que se consolidaron, se llevaron a un taller, se socializaron y después de esa presentación pues ya se lleva a un proyecto en marcha. Como pueden ver, nosotros hablamos de qué pasa en el sector, tenemos en cuenta todo lo que está alrededor de esta industria y por eso siempre tratamos de tener un experto en cada una de las áreas o de las temáticas que sean importantes en las organizaciones. Este caso específico se dio en la transición entre
retornar nuevamente de la virtualidad a la parte presencial, y por eso uno de los retos principales que se encontraron fue el del COVID. Efectivamente, como era algo de atención, algo que se requería presencialmente, entonces era un reto muy importante volver a recobrar la confianza del cliente, a que se sientan que están en un lugar seguro. Y adicional de eso, había pues los retos que estaban alrededor. Vuelvo y digo, el retorno a la presencialidad, salud en la mesa. Efectivamente, había que garantizar que los ingredientes, que todo lo que esto llevara, pues diera tranquilidad al cliente. Los restaurantes fueran sostenibles. También en este caso hubo una combinación. Esta era una empresa que tenía solo la parte presencial, pero con el COVID se empezaron a generar, digamos, nuevas oportunidades de negocio, como eran los domicilios. Entonces también empezaron a ver que era necesario tener restaurantes digitales, poder hacer su petición, poder llegar a tiempo, que llegara de la mejor manera. La inspiración gastronómica pues también es bastante importante. Todo esto, como pueden ver, pues lo extrajimos de la barra. Entonces, eran los retos que estaban en el momento, dada pues la circunstancia del COVID, todo lo que circundaba frente a eso. Eso nos daba pues oportunidades nuevas, ¿no? Como eran los canales virtuales, nuevos sitios de consumo, y evidentemente pues hay que estar siempre en vanguardia. ¿Las fotos? No sé. Bueno, no sé ustedes si alcancen a verlo. Pero acá, en cierta forma, es un resumen de lo que les decía. Tenemos el experto en el área, la persona que sabe de ese sector, conoce los retos posibles para poder dar opiniones, para poder hacer una guía o una dirección y llevar un norte de cómo todos esos datos nos deben dar pues, posibilidades de mejora a través de la analítica y de modelos que hagan sentido ahí. Hay una participación activa con nuestros socios. Nosotros llamamos socios pues, al cliente que decide confiar en nosotros. Entonces, evidentemente, cuando hacemos esa participación activa a través de talleres, a través de reuniones, pues logramos que realmente lo que quiere el cliente se dé, y pues con nuestra ayuda se logre llegar a esos proyectos que realmente ayuden a lo que necesita en cuanto a sus datos, a sus procesos, a las personas y las herramientas que tengan. Hay un equipo técnico que siempre va a estar de la mano junto con la parte consultiva y esa socialización de resultados. Un momento, por favor. Bueno, acá pueden ver cómo las 4 etapas, este es como el resumen o la foto final de cómo las 4 etapas se lograron en este cliente en específico. Tenemos el Discovery, que fue como nuestra etapa inicial, y bueno, ya hemos hablado de esto, pero lo que quería que vieran junto con en este slide es cómo empezamos desde abajo y fuimos haciendo un recorrido hasta la meta o hasta todos esos proyectos que son de importancia para el cliente, qué es lo que el cliente requería, que era lo que ayudaba a la situación del momento, e incluso proyectando después del COVID, después del retorno a la presencialidad, cómo íbamos a hacer para que el cliente, que finalmente era de tanta importancia para este
esta organización pues se viera felizmente impactado, positivamente impactado a través de proyectos que tienen que ver con la analítica. Y bueno, pues no sé, ahora las preguntas que tengan. Claro que sí, Erika. Muchísimas gracias por esta sesión tan interesante. Tenemos varias preguntas. Una de ellas la realiza José Hernán Trejos. Nos pregunta a través del chat si esto que estás presentando es una metodología. Efectivamente, nosotros la tenemos como una metodología propia en donde tratamos de que sea, Laurita, gracias, ¿no? Donde tratamos de que sea, digamos, lo más sencilla, pero asimismo productiva para el cliente. O sea, que realmente llegue a la esencia y a lo que el cliente, la organización, la empresa, la compañía requiera, que tenga que ver con sus datos, con sus intereses, con todo su entorno. Entonces, sí, efectivamente es una metodología propia. Ok, Erika. Otra inquietud que también nos realizan a través del chat es si esta metodología aplica para todas las industrias. Y yo aquí en esta pregunta quiero añadir algo más y es si no importa el tamaño de la organización para poder aplicar esta metodología, pues porque encontramos muchísimas veces que dicen, no, tú eres una pyme, eres una microempresa, esto solamente es para organizaciones de grande escala. Entonces sería muy interesante poder conocer si esto puede aplicarle a cualquier tipo de organización. Claro que sí. Sí, Laurita, efectivamente esto aplica a todo siempre y cuando, y también hay que hacer la salvedad, existan datos. Los datos son supremamente importantes porque es la forma de poder analizar y poder revisar qué hay que hacer, qué se puede hacer, describir lo actual y poder ver hacia el futuro. Entonces, sí es importante tener en cuenta que si hay datos, siempre hay forma de sacarle el provecho, es nuestro tesoro, es algo que nos sirve para entender qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo podemos mejorarlo. Entonces, sirve para cualquier tipo de industria y para cualquier tamaño, pero siempre y cuando hayan datos, ¿no? Claro que sí, Erika. Y ya para finalizar y dejarte ir, para no retenerte más aquí, quería hacerte una última pregunta y es si tú misma me indicas que esto puede ser para cualquier organización. Entonces quiere decir que si yo quiero iniciar en el mundo analítico, lo primero que debo hacer es contactarlos a ustedes, contactarte a ti, para poder que a través de esta metodología yo pueda deducir o pueda no deducir, porque ya tendría la información, qué camino tomar. Justamente, y lo acabas de decir con esa palabra, es un camino. Entonces, ahí podemos entender que nosotros prácticamente podemos ir desde cero o podemos incluso entrar más adelante. Si es una empresa que tiene tal vez algo ya avanzado, tiene ya, no sé, tableros de visualización, donde ya tengan descriptiva, nosotros también podemos entrar a hacer un diagnóstico y poder optimizar y mejorar esto. Pero si no, si estamos desde cero, también lo logramos haciendo toda esta revisión inicial para poder empezar a trabajar y hacer un camino juntos.